perspective. They're in the best and worst days of this life. Hace unos años, exactamente en el año 2016, y en la provincia del Chaco, se viralizó un video de la discusión de un periodista con una mujer de origen chino, que era dueña de un supermercado, ¿no? Y la discusión se basaba en que el periodista estaba haciendo una nota porque en ese supermercado chino de propiedad de esa mujer china se vendían artículos vencidos, ¿no? Cuando la mujer china se da cuenta que la están filmando el frente del negocio, cruza la calle para enfrentar a la periodista y al camarógrafo, diciéndole que se vayan, que no pueden filmar ahí. ¿Por qué filmas ahí si ese es mi cartel? Le dice ella, ese es mi supermercado. Entonces, en esa discusión se dicen un montón de cosas, pero el periodista le pregunta, ¿por qué no puedo filmar? Y ella le responde, ¿por qué? No hay por qué, ¿no? ¿Por qué no hay por qué? Esa frase se viralizó, se hizo memes, y esta es la mujer asiática, ¿no? de aquel video que como les decía, viralizó. Y gracias Gaby, aunque todo esto fue muy gracioso, el video tuvo también millones de reproducciones, millones de memes, uno de los primeros videos así virales. Hay algo que está detrás de esa frase, de esa mujer, ¿por qué no hay por qué? Y es que a veces los por qué no tienen por qué. No hay un porqué a los porqué de la vida. ¿Por qué perdimos ese ser amado? ¿Por qué nos quedamos sin ese trabajo? ¿Por qué estamos pasando por esta situación? ¿Por qué yo y no él? ¿Por qué yo y no ella? ¿Por qué nuestro hijo y nosotros no? Vieron que a veces nos preguntamos cuando él está enfermo, cuando ella está enferma, ¿por qué, Señor, tiene que estar enfermo él, tiene que estar enferma ella? ¿Por qué no yo? ¿Por qué esta desilusión? ¿Por qué este resultado si yo hice todo lo mejor que pude? ¿Por qué me fue tan mal? Vamos a leer un texto, pero no para darle respuesta a esos por qué, sino para enseñarnos dos cosas por lo menos. La primera es que a veces los por qué no tienen por qué. Y lo segundo es que quizás en vez de preguntar por qué, deberíamos empezar a hacernos otras preguntas sobre las cosas que vivimos, sobre las cosas que nos pasan. Vamos a ir a la palabra, al Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 1, verso 2 y verso 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, le dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Palabra del Señor, amigos. En este emocionante relato se nos cuenta de un hombre que estaba ciego. Dice el texto que estaba así, de nacimiento. ¿Cuántos años tenía? Pero sí sabemos que no era un niño, que no era un joven, sino que era ya un hombre. Los discípulos de Jesús entran en la escena tomando el discurso de los religiosos de la época y preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este hombre esté ciego? Y en parte yo creo que la pregunta es razonable porque la Biblia enseña que el pecado es la causa principal del sufrimiento. Pero muchas veces, individualmente, no hay relación directa y proporcionada entre el pecado y la desgracia. Ni él ni sus padres pecaron, le responde Jesús a sus discípulos. Entonces, no todo es consecuencia del pecado. Y lo lleva entonces Jesús a pensar en este drama, en este problema, gran problema que tenía esta persona que no podía ver desde que tuvo conciencia, y lo lleva a ver este drama desde otra perspectiva, diciéndoles que nació así para que se manifieste en él las obras de Dios. El problema, amigos y amigas, es que cuando estamos encerrados en una visión del problema, no podemos ver otras probabilidades, no podemos hacer otras lecturas de las situaciones que nos atraviesan. Tenemos una sola visión del problema, tenemos una sola lectura del problema.
leemos los acontecimientos de la vida a través de los recursos que tenemos, de la mirada de aquellos que nos enseñaron, las diferentes personas que nos impactaron y que hasta el día de hoy nos siguen influenciando. Y a veces esa lectura de los sucesos puede ser abierta, reflexiva, amplia, y pensar un momento y un suceso de la vida de una manera, como acabo de decir, más amplia, más reflexiva. Pero a veces puede ser una mirada más chata, más cerrada, más obtusa, como la de los discípulos. No piensan en otras probabilidades, sino en la primera que se les ocurre, porque esa es la visión de la época. ¿Quién pecó? Esto tiene que ser resultado del pecado. No hay otra probabilidad. Es tan cerrada que sabiendo que el hombre era ciego de nacimiento, igual preguntan si él había pecado. Es decir, si su ceguera era consecuencia del pecado y él había nacido ya ciego, entonces ¿en qué momento pecó él? ¿Me explico la pregunta? Si era ciego de nacimiento y para ser ciego tenía que haber cometido un pecado, ¿cuándo lo había cometido? Si ya había nacido ciego. ¿Quiere decir que estando en el vientre de su madre había pecado este hombre? No, porque no tenía conciencia, todavía no había desarrollado ni la habilidad de hacer cosas. Entonces, tan obtusa y tan cerrada era la visión de los discípulos que no podían siquiera darse cuenta que el problema no era de él, que el problema de él no era a causa de su pecado porque ya había nacido ciego. Pero así de corta era la visión de los discípulos. Pero la pregunta es para nosotros también, amigos, ¿cómo es nuestra visión de los problemas? ¿Cómo es nuestra visión de las crisis que pasamos? ¿Cómo es nuestra visión y nuestra lectura de la vida, de las experiencias, de las situaciones que nos atraviesan? ¿Somos reflexivos? ¿Somos amplios? ¿Somos abiertos a entender un problema, una crisis, una situación? ¿O somos básicos, chatos y tratamos de encontrarle una explicación simplista y reduccionista a los problemas que tenemos? Y esto es importante porque aplica a nuestra visión de todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Aplica a nuestro análisis de la realidad que nos rodea, influye en nuestra lectura de las relaciones, de la familia, de la pareja, de la crianza de los hijos, aplica a nuestra visión y a nuestra lectura de la sociedad que nos rodea, de la política, de la economía, de la religión. Hace unas semanas ocurrió una desgracia en Rosario. Un joven llamado Francisco, que tenía 20 años y estaba cumpliendo recién 21 años, murió tras recibir quemaduras en el 90% de su cuerpo intentando robar cables. ¿Vieron la noticia? Desgarrador el video, horrible. Ver a ese muchacho con toda la vida por delante, salir de una cañería donde pasaban los cables, totalmente prendido fuego a su ropa, quemado él, deambulando de un lado a otro mientras los enfermeros lo subían a la ambulancia y la gente le gritaba: "Nos dejaste sin luz, desgraciado, nos dejaste sin luz". Las imágenes se viralizaron, por eso ustedes seguramente la habrán visto y las personas empezaron a opinar de la vida de Francisco. Y la mayoría se alegraba y decía: uno menos, qué bueno, hay uno menos que sale a robar. La mayoría se alegraba de que un chico de 21 años, recién cumplido, con toda su vida por delante, terminara de esta manera desgraciada. Esa es una visión chata de la vida, amigos. Esa es una visión básica, corta de la vida, reduccionista. ¿Tan malo era este muchacho para terminar así? ¿Quién merece morir así, amigos? ¿Quién merece terminar su vida así? Por robar cables. Por robar cables para quién sabe cuánto le van a dar por esos cables. ¿Tan malo era este muchacho para morir así? ¿Tan malo era para que otros celebren su muerte de esa manera? En un periódico, trataban de ensuciar más la imagen del chico que vivía ya en situación de calle y que seguramente robó el cable para venderlo más o menos 8.000 pesos el kilo, estuve averiguando, y decían que tenía antecedentes como para decir se mereció morir así. ¿Y saben cuáles eran los antecedentes de Francisco?
encubrimiento simple y tentativa de robo. Es decir, estuve buscando qué significan esas dos causas. Es decir, no dijo algo que posiblemente vio. Eso es encubrimiento, ¿no? De un delito que sucedió, pero que él dijo, yo no vi nada, yo no sé, entonces encubrimiento. Sin saber si vio o no vio lo que pasaba. Tentativa de robo, Dante, tentativa de robo, es decir, no alcanzó ¿a qué? A robar. Intentaban ensuciar la imagen de este muchacho. Encubrimiento simple y tentativa de robo eran sus antecedentes. Cuando en este país, amigos y amigas, hay personas que nos robaron el dinero que tenemos que pagar durante 100 años y están libres, están libres en la calle y usan traje y corbata y vuelven de nuevo a otros puestos públicos. Cuando en este país hay personas que torturaron y le quitaron la vida y desaparecieron a otras personas y todavía andan dando vueltas, inocentes, entre comillas, porque todavía no tienen condena. Pero casi todo el mundo cuestiona a un pibe de 21 años por robar cable y se alegra de la muerte del muchacho. Pero Francisco, amigos, era mucho más que la lectura básica y simple de algunos. Una profesora suya escribió cuando vio que todo el mundo estaba hablando mal de él, hizo un posteo en el Facebook. Ojo, esto no es una apología del delito, amigos. A mí me robaron varias veces, me dispararon. Gracias a Dios, Dios me guardó. Yo digo porque a mí nunca me pasó. A mí me pasó, seguramente a más de uno de los que está acá también les pasó. Pero es mucho más amplio el tema. Una profesora, entonces, para de alguna manera contarle a los argentinos quién era Francisco, escribió un posteo sobre él y dijo, no quiero que lo recuerden así. Él era mi alumno, nuestro alumno. Él era muy dulce y andaba con un carro. Tuvimos muchas mañanas de mates y risas. Se metía en todo, pero siempre sonreía. Los últimos tiempos han sido muy difíciles para nuestros pibes. Miren la lectura más amplia que empieza a hacer ella. Él tiraba de su carro, andaba cirugiando, le gustaban los cuentos. No le gustaba leer, pero le gustaban los cuentos. Él era un buen chico. Pero evidentemente algo o alguien ha construido en nosotros como sociedad argentina una visión de la vida y del ser humano que muchas veces nos hace alegrarnos de las desgracias ajenas, de que un pibe con toda la vida por delante termine su vida así. Hablo de la televisión que construye opinión, hablo de la televisión, de las redes sociales, hablo de los periodistas que construyen opinión, hablo de los políticos. Pero amigos y amigas, muchos se dejan influenciar por eso, pero nosotros tenemos que entender que nuestra mayor influencia y nuestra visión de la vida debe estar construida, influenciada y construida por la vida de Cristo. Él tiene que ser nuestra influencia para nosotros. Jesucristo debe ser nuestra mayor influencia. Sus palabras y sus enseñanzas tienen que ser nuestro filtro, nuestros anteojos para ver la vida a la manera de Jesús. ¿Ustedes piensan que Jesús se habría alegrado con la muerte de un muchacho de 20 años por una situación así? ¿Hubiera festejado? ¿Se hubiera alegrado? No, amigos. Jesús no era así. Cuando nosotros empezamos a ver a los demás y a las situaciones desde una mirada tan básica y tan chata, nos alegramos de la visión que Jesús nos enseñó y nos mostró. Así que aunque los discípulos tienen una visión distorsionada, construida por la mala religiosidad de aquella época, en la que todo lo que una persona vivía era consecuencia del pecado, era un reduccionismo muy agobiante. Imagínate que a vos todo lo que te pase sea causa del pecado. Perdiste el trabajo, ¿por qué? Porque pecaste. ¿Tenés esta enfermedad, por qué? Porque pecaste. ¿Se te encarnó la uña, por qué? Porque pecaste. ¿Se imaginan una vida así? ¿Se imaginan que todo lo que te pasa tiene como trasfondo que pecás? No todo pasa por ahí. Es más, aquellos que tenemos a Cristo, como enseña Pablo en Romanos capítulo 6, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros.
El pecado ya no tiene el poder que tenía antes sobre nosotros. Entonces Jesús tiene que enseñarle a los discípulos a entender lo que pasa. A ver, muchachos, siéntense ahí. Vamos a cambiar la visión que tenemos de la vida y de las situaciones que le pasan a las personas, porque no podemos predicar un evangelio, ir por las aldeas, por los pueblos, diciéndole a la gente que está así por causa del pecado. Tenemos que tener una visión más amplia, muchachos. Yo entiendo que a ustedes les enseñaron esto, entiendo que la religiosidad, la mala religiosidad los ha impactado, influenciado para mal. Yo sé que hace 3 años nada más estoy con ustedes, pero tienen que aprender que la vida no se trata solamente de eso. La vida de manera más amplia, de que tienen que ver los sucesos de la vida de manera más amplia. Y tiene que enseñarnos a nosotros también, como les enseñó a los discípulos, que si no es por el pecado, entonces, ¿por qué este hombre está ciego de nacimiento? La explicación la está a punto de dar el Señor en el texto. Para Jesús no hay un por qué. Para Jesús hay un para qué. No es que pecó dice el Señor, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Verso 3. Para Dios no siempre hay un porqué. Nótese que Jesús no se encierra en el porqué. Para él hay otras posibles lecturas, hay otras posibles reflexiones. También notemos que Jesús no le reprocha que hagan preguntas, tampoco lo censura, le dice, calladito la boca, no hagan preguntas. Jesús le permite que expresen lo que hay en su corazón, no los censura, no los expone, no dice, miren lo que están diciendo estos muchachos, miren qué equivocados que están, no, los deja expresarse, pero desde ahí los conduce a ver las cosas de otra manera. Entonces yo de esto pienso que es maravilloso saber que podemos hablar con el Señor tan libremente, que podemos llegar no solamente a adorarlo, no solamente a elevarle una oración, sino también a preguntarle. ¿Alguna vez ustedes le preguntaron algo a Dios? Podés vincularte con Dios de la manera que prefieras. Si querés preguntarle 1 y 1000 veces ¿por qué? ¿O quién? Pregúntale. Si querés llorar y cuestionar a Jesús, hacelo. No sé si vas a llegar a algo, eso es otra cosa, ¿no? ¿Querés tratar de explicarle a Dios qué es lo mejor para tu vida según vos? Hacelo. No sé si vas a llegar a algo, pero de poder podés, porque Cristo entregó su vida para que vos puedas acercarte a Dios tal cual sos y de la manera en la que podás hacerlo y con las palabras que quieras usar ante Dios. Cristo hizo posible que tengas una relación personal con Dios. Ayer estabas alejado, ayer estabas lejos de Dios, pero hoy estás cerca. Cristo lo hizo posible y vos podés hablar con el Padre de tú a tú y dirigirte, y ya no hay mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que hizo posible que tengamos un Padre al que le podamos hablar de la manera y cuantas veces quieramos. Lo que yo quiero decirte es que hay mejores preguntas, ya que la mayoría de las veces los por qué no tienen por qué. Entonces tendrás que empezar a cambiar tus preguntas. Tendrás que empezar a hacer otro tipo de preguntas. Yo te doy algunas sugerencias, no quiero poner palabra en tu boca. Señor, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué puedo aprender de esto que estoy viviendo, Señor? ¿Qué lección me dejará esta situación que estoy atravesando? ¿Puedo hacer algo, Dios, para mejorar y no volver a pasar por este problema de nuevo? ¿Debo cambiar cosas en mí, Señor, para tener otros resultados? Y te vas a dar cuenta que no sirve reducir todo a un porqué, sino que detrás de cada situación y de cada suceso también vas a encontrar un para qué. Y eso es lo que el Señor les dijo y les enseñó a los discípulos. No solo porque muchos cuando leen el texto se quedan con el milagro. ¿Qué es lo más importante del texto para ustedes? Para muchos. Lo más importante era que un ciego, que era ciego de nacimiento, volvió a ver.
para mí eso no es lo más importante. Quizás para el ciego, obviamente, era lo más importante para él, para la familia. Pero para mí no es lo más importante. Porque yo sé que el Señor puede sanar. ¿Cuántos saben que el Señor puede sanar? Entonces, no hace falta que yo lea un texto para creer que el Señor puede sanar, porque acá hay personas que fueron sanadas de cáncer, de otras enfermedades graves. Entonces yo crecí en una iglesia donde vi milagros. Hoy siendo joven, grande, ya adulto, sigo viendo los milagros de parte de Dios. Entonces no me hace falta leer este texto para creer que Dios tiene poder para sanar. Entonces, si yo no leo este texto para creer que Dios puede sanar, ¿para qué lo leo? Que a partir de ahora los discípulos van a aprender a no preguntar más, al menos, ¿por qué? Van a aprender a hacer otras preguntas. Ver la vida de una manera más amplia, más significativa, empezar a ver también los para qué hay detrás después de esto. Ustedes saben, porque todos nos acompañaron de una manera u de otra, con sus oraciones, prestándonos unas herramientas, dándonos algunas ofrendas, trasladando cosas de un lado a otro, etcétera, etcétera. Ustedes saben que estas semanas fueron muy intensas, ir y venir, un montón de responsabilidad. Y en esta nueva manera de hacer iglesia hay algo que se volvió fundamental, que somos todos nosotros, pero que es mi auto también. Porque ahora tenemos que trasladar, como ustedes saben, todas las cosas en un tráiler. Y el único auto que al menos hasta ahora está preparado para trasladar el tráiler es el mío. Todavía faltan detalles, pero está equipado para llevar y traer el tráiler. Y el viernes tuvimos que comprar algunas cosas y buscando precios, porque si hay algo, hermano, que yo le voy a decir delante de Dios, que nosotros cuidamos cada peso que ustedes ofrendan al Señor. Cada peso que ustedes diezman al Señor, acá está nuestro tesorero, es algo que nosotros respetamos mucho porque sabemos el esfuerzo de cada uno de ustedes. Entonces me fui hasta La Plata para comprar un artefacto que estaba casi un 50% más barato, y ahí noté que el auto me empezó a fallar. Pero le pedí al Señor que aguante hasta el lunes o el martes, Señor, porque el domingo tengo que llevar el tráiler. Y si no lo llevo, Señor, estamos en el horno. La gente va a decir, compramos el tráiler y ahora no podemos usar. Imagínate usted qué vergüenza, ¿no? Entonces, Señor, le decía que aguante hasta el lunes, hasta el martes, porque yo quiero cumplir. Eso es lo primero que pensé. No pensé que el lunes tengo que llevar a mis hijos al colegio, que tengo que hacer cosas, o que tengo que esto, que aquello. Yo lo primero que pensé es en la iglesia, es en el Señor, es el objetivo que teníamos para este fin de semana. Todo este esfuerzo, decía yo, para no poder cumplir. Mi problema no era el auto, mi problema era cumplir. El auto va y viene. Pero mientras renegaba por llegar hasta acá, ayer, para traer algunas cosas, el auto me empezó a fallar de tal manera que ya no quedaba prendido, se apagaba. Pero mientras hacía eso me preguntaba, Señor, ¿qué le preguntaba al Señor? No le preguntaba para qué, eso vino después. ¿Qué le preguntaba al Señor? Porque todavía no me había predicado el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no? No era el auto, ¿se entiende el planteo? No era el auto, era cumplir, era lograrlo hoy. Y estaba haciendo la pregunta equivocada. La cuestión es que después, entre llamadas con algunos hermanos acá hablando, termino en el taller de un mecánico acá a la vuelta. Y estábamos acá trabajando, es decir, nosotros teníamos que terminar acá y después ir a llevar a algunos hermanos y llevar algunas cosas y en algún momento llegar a casa. Entonces, termino acá, a un mecánico acá a la vuelta, un familiar de una familia de acá de la iglesia, termino ahí y él no solamente lo arregla en tiempo récord, porque no sé si habrá pasado una hora más o menos, y lo arregló al auto. Y cuando le voy a pagar, me dice, no es nada. Y mi auto había tenido ese problema hace unos meses atrás, yo sé cuánto valía el arreglo, pero me dijo, no es nada. Cuando vos llegaste acá, me dijo,
yo supe que era el auto de un pastor. Yo supe que desde ese primer momento, que aunque tenía que hacer otros trabajos, tenía que dedicarme a tu auto, tenía que arreglar tu auto y no te tenía que cobrar nada. Entonces le dije muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por todos los gastos que veníamos teniendo, por el tiempo sobre todo. Y le dije si podía hacer una oración por él. Oré por él, bendije su vida, bendije su casa, bendije su negocio, bendije todo lo que pude bendecir. Agarré el auto, arrancó a la perfección y mientras me venía me di cuenta que había hecho la pregunta incorrecta. No era por qué, era para qué. Para que Emi pudiera ser bendecido y estar un poco más cerca de Dios. Entonces, yo no sé, amigo, amiga, si estás pasando ahora por un momento dramático que no entendés, que no comprendés, que probablemente te esté haciendo sufrir, te esté haciendo angustiar y doler y estés continuamente encerrado en el dilema del por qué. El texto de hoy nos enseña que muy probablemente preguntar por qué tendrá como respuesta un no hay por qué, no siempre hay por qué. Y que será también mejor, por ejemplo, ¿para qué, Señor? ¿Para qué querés que pase por esto? ¿Para qué debo vivir esto? ¿Para qué me falta esto? ¿Para qué no puedo lidiar con esto? ¿Cuál es la lección que debo aprender con todo esto, Señor? Esas preguntas sí van a encontrar respuesta. Seguramente ese tipo de preguntas, como en mi caso, encuentren una respuesta de las menos esperadas. Mi auto se rompió para que un mecánico llamado Emi estuviera hoy más cerca de Dios que ayer. Quizás Dios, amigo, amiga, como los discípulos, no te responda el por qué, te clave el visto, ¿no? Cuando vos le preguntes por qué te clave el visto y no te responda nada, pero sí te va a responder a tu para qué, como a los discípulos, para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida y se manifiesten en las personas que vos amás y en las personas que vos querés, pero para eso vas a tener que aprender a hacer las preguntas correctas, porque los por qué muchas veces no van a tener respuesta. Cerrá tus ojos, por favor.